Todos creían conocer al macho Antonio Aguilar, pero hay una verdad que incomoda hasta hoy. No es una leyenda ni un chisme reciente, es una historia que durante años permaneció en silencio. Antonio Aguilar fue símbolo de carácter, hombría y tradición mexicana, una figura admirada dentro y fuera del país, un hombre que representó durante décadas la imagen del hombre fuerte, recto e intocable. Pero detrás de esa imagen pública hubo decisiones, silencios y hechos que con el paso del tiempo generan más preguntas que respuestas. Personas cercanas, testimonios del pasado y detalles poco conocidos apuntan a un lado de su historia que casi nunca se menciona, un lado que incomoda precisamente porque rompe con el mito. Y no es lo que muchos imaginan, pero sí algo que cambia por completo la forma en la que vemos su legado. Porque cuando una figura tan grande guarda un secreto, el paso del tiempo no lo borra, solo lo vuelve más pesado. Hoy vamos a hablar de ese secreto y de por qué, incluso décadas después, sigue incomodando, sigue generando silencio y sigue dividiendo opiniones. Si este tipo de historias te interesa, si valoras contenidos profundos que no se quedan en la superficie, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si quieres apoyar directamente este trabajo independiente de investigación y narrativa, recuerda que el Super Thanks está disponible y hace una gran diferencia. El año era 1958. Antonio Aguilar ya era una figura reconocida en México, con películas que llenaban los cines y canciones que se escuchaban en cada esquina del país, convertido en el símbolo perfecto del macho mexicano. El charro que defendía su honor a como diera lugar. Pero en esos meses finales del año, algo estaba ocurriendo entre bastidores, algo que muy pocos conocían y que marcaría el resto de su vida de una forma que ni él mismo pudo haber imaginado. El matrimonio entre Antonio Aguilar y Flor Silvestre es presentado como un pacto estratégico de supervivencia cuidadosamente construido a lo largo del tiempo. Un acuerdo silencioso que nace no de la ingenuidad ni de la sumisión, sino de una lectura extremadamente lúcida del contexto social, artístico y moral en que ambos estaban insertos. Un contexto en el que la imagen pública tenía un peso aplastante y en el cual cualquier fisura visible podría significar el colapso no solo de una relación, sino de carreras enteras, reputaciones consolidadas y legados cuidadosamente levantados a lo largo de décadas. Desde el principio, este vínculo es descrito como un equilibrio delicado, sostenido por secretos conocidos, aceptados y administrados conscientemente por las dos partes, porque tanto Flor como Antonio entendían con claridad brutal que tenían demasiado que perder si la verdad íntima sobrepasaba los límites del espacio privado y alcanzaba la mirada implacable del público, de la prensa y de la industria cultural, que en aquel tiempo no perdonaba desvíos, ambigüedades o contradicciones morales. El matrimonio, por lo tanto, no funciona como la materialización de un ideal romántico clásico, sino como una estructura de contención, una especie de refugio simbólico donde la apariencia de estabilidad se transforma en moneda de protección, garantizando continuidad, respeto social y seguridad profesional, aun cuando eso exigiera renuncias profundas y un control emocional constante. Flor Silvestre, lejos de ser retratada como una mujer pasiva o dominada por las circunstancias, aparece como agente activa de este pacto, alguien que comprende perfectamente las reglas no escritas del juego, que sabe evaluar riesgos, medir consecuencias y elegir estratégicamente el silencio como herramienta de preservación, no solo del marido, sino de sí misma, de su imagen y de su autonomía dentro de un sistema que penalizaba duramente cualquier ruptura pública. Antonio Aguilar, por su parte, entiende que su figura pública está directamente anclada en esa imagen conyugal sólida, en la narrativa de la familia estable, de la esposa respetable y de la moral intachable. Y reconoce que el mantenimiento de este matrimonio es parte esencial del engranaje que sostiene su lugar en el imaginario colectivo, creando entre los dos una interdependencia silenciosa basada menos en pasión y más en conveniencia consciente. Este vínculo se sostiene, entonces, en una comprensión mutua de que ciertos asuntos no deben ser verbalizados, ciertas verdades no deben ser nombradas y ciertas preguntas jamás deben ser hechas, no por ignorancia o miedo, sino porque ambos saben exactamente lo que está en juego y eligen, de forma deliberada, preservar el edificio que garantiza estabilidad y continuidad. El silencio que envuelve este matrimonio no es vacío ni accidental,
sino cargado de intención, funcionando como un pacto tácito en el que cada gesto público, cada aparición, cada palabra medida, contribuye a mantener intacta la imagen construida, transformando la vida privada en territorio rígidamente protegido. Flor administra esta arquitectura con precisión, controlando exposiciones, emociones y narrativas. Consciente de que cualquier desvío podría generar consecuencias irreversibles, y esta postura revela no sumisión, sino una forma dura de poder silencioso, en el cual ella decide permanecer dentro del pacto porque entiende que, en aquel escenario específico, esa es la elección que le garantiza mayor control sobre su propio destino. La controversia central surge exactamente de esta lectura, porque Flor no es presentada como víctima, sino como estratega. Alguien que acepta el acuerdo sabiendo el precio que cobra, pero también sabiendo lo que ofrece a cambio, eligiendo preservar la estabilidad en lugar de apostar al caos de una verdad pública que podría destruirlo todo. El matrimonio, así, se vuelve un espacio de negociación continua, donde la lealtad no se expresa por la transparencia absoluta, sino por la protección mutua de la imagen, donde el honor se manifiesta no en la confesión, sino en el mantenimiento del equilibrio, y donde la conveniencia no elimina la dignidad, sino que redefine sus formas. La imagen pública asume un papel central, casi sagrado, funcionando como escudo contra el juicio externo y como garantía de permanencia en un medio implacable. Y es por eso que la verdad privada es constantemente sacrificada en nombre de una narrativa socialmente aceptable. En este arreglo, el amor romántico cede lugar a una lógica pragmática, en la que lo que está en juego no es solo el sentimiento, sino la supervivencia simbólica, profesional y social de dos figuras públicas que conocen profundamente el funcionamiento de ese sistema. El vínculo se mantiene porque ambos entienden que romper el pacto significaría exponer no solo deseos y conflictos, sino fragilizar toda una construcción que sostiene sus identidades públicas, y esta conciencia compartida crea una forma peculiar de lealtad, basada en la conveniencia estratégica y en el respeto tácito a las reglas del silencio. Flor Silvestre, al sostener este acuerdo, demuestra una fuerza silenciosa que desafía lecturas simplistas, porque su permanencia no nace de la falta de opción, sino de una decisión consciente, calculada y reiterada a lo largo del tiempo. Una decisión que involucra renuncia, disciplina emocional y una capacidad casi implacable de separar lo que se vive de lo que se muestra. Antonio, por su parte, acepta y sostiene este equilibrio porque sabe que su propia estabilidad depende de este engranaje, reforzando un matrimonio que se mantiene no porque sea ideal, sino porque es funcional dentro de una lógica dura e implacable. El pacto entre ellos se revela, así, como una estrategia de supervivencia en un mundo que no admitía ambigüedades. Un acuerdo silencioso donde ambos protegen lo construido a costa de callar verdades profundas, creando una relación que solo puede ser comprendida a partir de esta tensión constante entre sentimiento, conveniencia e imagen. El matrimonio no es romantizado, sino presentado como lo que efectivamente fue, un arreglo consciente, sostenido por entendimiento mutuo, silencio estratégico y por la clara percepción de que, en aquel contexto, preservar la apariencia era una forma de preservar la propia existencia pública. Esta unión, por lo tanto, se mantiene como un pacto frágil, pero eficaz, en el cual Flor Silvestre no aparece como figura subyugada, sino como protagonista de una elección compleja, dura y profundamente humana, eligiendo el equilibrio en lugar de la ruptura, la estrategia en lugar del escándalo y la supervivencia en lugar de la exposición, sosteniendo un matrimonio que se apoya no en la ilusión del romance perfecto, sino en la comprensión lúcida de que, para ambos, la imagen pública valía más que la verdad privada y que el silencio, en este caso, era el único lenguaje posible para mantener todo de pie. Flor Silvestre deja de caber cómodamente en la narrativa simplificada de la mujer engañada cuando se observa con atención el lugar que ocupó dentro de la dinámica que sostuvo su vida al lado de Antonio Aguilar, porque desde muy temprano comprendió que el hombre con quien se casaba cargaba una vida paralela hecha de silencios, omisiones y zonas grises que nunca serían plenamente iluminadas, y esta conciencia inicial cambia todo. Flor no fue sorprendida tardíamente por una verdad escondida durante décadas. Ella convivió desde el principio con la presencia difusa de otras mujeres, con rumores persistentes sobre hijos no reconocidos,
con la sensación constante de que había puertas que jamás serían abiertas completamente, y aún así decidió permanecer. Esta permanencia no fue un gesto automático ni fruto de sumisión ciega, sino una elección reiterada a lo largo del tiempo, reafirmada en cada momento en que la estructura podría derrumbarse y no se derrumbó. Flor evaluaba las consecuencias con lucidez, entendía el peso de la imagen pública, sabía que en aquel mundo la reputación no era solo un detalle, sino el eje en torno al cual todo giraba. Y comprendió que la exposición de la verdad no traería liberación, sino devastación. Al elegir quedarse, asumió un papel activo en el mantenimiento del equilibrio frágil que sostenía el matrimonio, un equilibrio construido no sobre la transparencia, sino sobre el entendimiento tácito de que ciertos asuntos jamás serían nombrados en voz alta. Flor no solo toleró los secretos de Antonio, los integró a la lógica de la relación, volviéndose guardiana silenciosa de una narrativa cuidadosamente moldeada para el exterior. La imagen de la pareja perfecta no se sostiene solo por la voluntad de un hombre poderoso, sino que exige la participación constante de quien está a su lado, y Flor desempeñó este papel con disciplina, constancia y conciencia plena de lo que estaba haciendo. Cada aparición pública controlada, cada silencio frente a rumores, cada negativa a alimentar escándalos fue un ladrillo más en la construcción de una fachada que se volvería casi indestructible. En este proceso, Flor contribuyó directamente a transformar el matrimonio en un proyecto simbólico, donde la verdad privada pasó a ser secundaria ante la necesidad de preservar la imagen colectiva. Esto la coloca en un lugar moralmente complejo, porque rompe con la idea cómoda de víctima absoluta y revela a alguien que hizo elecciones estratégicas dentro de un sistema que conocía profundamente. Flor sabía que su propia carrera, su prestigio, su posición y hasta su seguridad emocional estaban atados al mantenimiento de aquella imagen, y entendió que destruir el mito significaría destruirse a sí misma junto con él. La decisión de permanecer, por lo tanto, no fue solo emocional, sino también racional, social e histórica, influenciada por el contexto de una época en la que la mujer que mantenía a la familia unida era exaltada, mientras que aquella que rompía era juzgada y descartada. Flor eligió el papel de la mujer fuerte a ojos del mundo, aun cuando eso significara cargar sola el peso de lo que no podía ser dicho. Esta elección la transformó en corresponsable de la narrativa pública construida, no como cómplice ingenua, sino como participante consciente de un pacto silencioso. A lo largo de los años, esta corresponsabilidad se profundizó, porque cuanto más sólida se volvía la imagen de la pareja, más difícil se volvía romperla sin consecuencias irreversibles. Flor pasó a vivir dentro de una identidad que ella misma ayudó a crear, una identidad que no permitía grietas visibles, que exigía control constante de las emociones y una vigilancia permanente sobre lo que podía o no ser expuesto. El conflicto central de esta trayectoria está exactamente ahí. Flor no fue solo alguien que sufrió con los límites impuestos por el matrimonio, sino alguien que ayudó a definir esos límites y a mantenerlos operantes. Esto no elimina el dolor, el desgaste o el sacrificio emocional, sino que quita la simplicidad de la lectura y revela a una mujer que navegó conscientemente entre amor, conveniencia, protección y autopreservación. Al sostener la imagen perfecta, Flor renunció al derecho de ser vista como fallida, contradictoria o vulnerable, intercambiando la libertad de la verdad por el confort relativo de la estabilidad simbólica. Esta decisión moldeó toda su vida y redefinió su posición en la historia, porque la coloca no solo como figura afectada por las elecciones de Antonio, sino como una de las arquitectas del silencio que envolvió a ambos. Flor Silvestre, en este sentido, deja de ser solo personaje secundario de una narrativa masculina y pasa a ocupar un lugar central, aunque incómodo, como alguien que comprendió el juego, aceptó sus reglas y decidió jugarlo hasta el final. El resultado fue la construcción de una imagen pública casi inmaculada, sostenida por décadas de autocontrol, renuncia y pactos no verbalizados. Una imagen que el público consumió como verdad absoluta sin jamás vislumbrar el costo humano que exigió. Al deconstruir la idea de Flor como víctima pasiva, emerge una figura más densa, más real y más perturbadora, una mujer que eligió corresponsabilidad en lugar de ruptura. Silencio en lugar de confrontación y preservación en lugar de exposición, consciente de que cada una de estas elecciones tendría un precio emocional alto.
pero creyendo que ese precio aún era menor que el colapso total que la verdad podría provocar. Esta complejidad no disminuye a Flor, sino que la humaniza, alejándola del pedestal simplista de la víctima y acercándola a la realidad dura de alguien que participó activamente de la construcción de su propio destino, cargando hasta el final el peso de las decisiones que tomó cuando aún había tiempo para elegir. La construcción del mito público en torno a Antonio Aguilar no fue un fenómeno espontáneo ni resultado exclusivo del talento artístico, sino un proyecto cuidadosamente arquitectado a lo largo de décadas, sostenido por control riguroso, elecciones calculadas y una vigilancia constante sobre cada detalle que pudiera amenazar la imagen que deseaba proyectar. Antonio comprendió muy temprano que, en el universo del entretenimiento y de la cultura popular, la percepción vale tanto como la realidad. Y por eso moldeó su personaje pública como quien esculpe una estatua destinada a resistir al tiempo, eliminando fallas visibles y exaltando atributos que reforzaran la figura del hombre fuerte, íntegro, dominante e inamovible. La imagen del macho, del símbolo nacional, de la leyenda viva no surgió por casualidad, fue construida pieza por pieza, a partir de decisiones conscientes que priorizaban la narrativa externa en detrimento de la complejidad interna. Todo lo que no encajaba en este molde necesitaba ser ocultado, suavizado o simplemente borrado, porque admitir imperfecciones humanas significaría poner en riesgo el cimiento de un legado basado en la idea de perfección. Antonio no se permitía ser visto como contradictorio, frágil o falible, y para sostener esta posición pasó a controlar obsesivamente su exposición pública, sus discursos, sus relaciones visibles y hasta el comportamiento de las personas a su alrededor. Este control no era solo profesional, sino emocional y simbólico, porque exigía que todos participaran, consciente o inconscientemente, del mantenimiento de la farsa elegante que sostenía el mito. Flor Silvestre tuvo un papel central en este proceso, no como figura pasiva, sino como engranaje esencial de la máquina simbólica que transformó a Antonio en leyenda. Al asumir públicamente el papel de la esposa devota, discreta y siempre alineada a la imagen del marido, Flor reforzó la narrativa de estabilidad, honor y tradición que el mito exigía. Cada gesto contenido, cada silencio estratégico y cada demostración pública de unidad funcionaban como pruebas visuales de que aquella historia era sólida, incuestionable y digna de admiración. La perfección presentada al público no era fruto de armonía natural, sino de disciplina constante, de renuncias silenciosas y de un acuerdo tácito según el cual la verdad privada debía permanecer enterrada para que la imagen colectiva sobreviviera. En este contexto, las imperfecciones humanas de Antonio no solo existían, sino que necesitaban ser activamente escondidas, porque revelarlas significaría desmontar el personaje cuidadosamente construido. Fragilidades emocionales, contradicciones morales, decisiones egoístas y relaciones ambiguas eran incompatibles con la figura del héroe intachable, y por eso fueron empujadas a las sombras, donde solo sobrevivían como rumores, susurros o secretos compartidos en círculos restringidos. El mito exigía coherencia absoluta, aun cuando esa coherencia fuera artificial, y Antonio se dedicó a mantenerla con una obstinación que rozaba el sacrificio personal y colectivo. Flor, al reforzar este papel, también se sacrificó emocionalmente, porque para sostener la imagen de la esposa perfecta necesitó silenciar sus propias dudas, frustraciones y conflictos internos, aceptando que su identidad pública fuera reducida a un arquetipo funcional dentro de la narrativa mayor. El mito no toleraba disonancia, y cualquier fisura podría transformarse en una amenaza existencial a la estructura entera. Por eso, el silencio se volvió una herramienta fundamental, casi sagrada, usada para proteger la ilusión de perfección que alimentaba la admiración popular. Este silencio, sin embargo, tuvo un costo alto, porque no solo borró verdades, sino que también aisló emocionalmente a aquellos que vivían dentro de la narrativa. Antonio, preso de la imagen que creó, pasó a vivir como prisionero de sí mismo, incapaz de demostrar vulnerabilidad sin comprometer al personaje. Flor, por su parte, se volvió guardiana de esta cárcel simbólica, ayudando a mantener cerradas las puertas que también la mantenían confinada. El mito exigió sacrificios que rara vez son reconocidos, porque del lado de afuera todo parecía impecable, armonioso y admirable, mientras que por dentro se acumulaban tensiones, concesiones y dolores no verbalizados.
La controversia central de esta construcción está justamente en el hecho de que la leyenda no se sostuvo solo sobre talento y carisma, sino sobre la negación sistemática de la humanidad de sus protagonistas. Al esconder imperfecciones, el mito exigió que personas reales dejaran de ser vistas como personas y pasaran a existir solo como símbolos. Este proceso afectó no solo a Antonio y Flor, sino a todos alrededor, que necesitaron adaptar sus comportamientos, palabras y silencios para no romper la narrativa dominante. El sacrificio emocional se esparció como una sombra larga, alcanzando relaciones familiares, amistades y dinámicas internas que nunca pudieron ser plenamente auténticas. La perfección presentada al público era, en realidad, una ilusión cuidadosamente mantenida, sostenida por disciplina rígida y un pacto silencioso de negación de la complejidad humana. A lo largo del tiempo, esta ilusión se volvió tan convincente que pasó a ser confundida con verdad absoluta, creando un distanciamiento creciente entre quien Antonio era y quien necesitaba parecer ser. Flor, al reforzar el mito, ayudó a solidificar esta distancia, transformando la vida privada en territorio prohibido y la vida pública en escenario permanente. El mito cumplió su papel histórico, consolidó un legado y alimentó generaciones de admiración, pero lo hizo a costa de una carga emocional pesada, distribuida entre todos los que participaron de su construcción. Al final, la leyenda exigió que la humanidad fuera sacrificada en nombre de la perfección, creando una narrativa poderosa, aunque frágil, porque basada en la negación. Y es justamente esta fragilidad lo que vuelve al mito controversial, pues revela que, detrás de la imagen sólida e imponente, existía un esfuerzo continuo para esconder lo que era inevitable, el hecho de que ningún símbolo, por más bien construido que esté, logra borrar completamente las imperfecciones de quien lo sostiene. La reacción de la familia Aguilar ante la posibilidad de que estas historias salgan a la luz no fue discreta, ponderada o conciliadora, sino inmediata, dura y claramente defensiva, revelando cuánto el control de la narrativa sigue siendo tratado como una cuestión vital, aún muchos años después de la muerte de Antonio. Así que los rumores sobre el contenido del documentario comenzaron a circular, la respuesta no vino en forma de aclaraciones, desmentidos objetivos o apertura al diálogo, sino a través de abogados, notificaciones y amenazas explícitas de demandas por difamación. El mensaje fue claro desde el principio: cualquier intento de exponer fisuras en la imagen construida a lo largo de décadas sería combatido con todos los recursos legales disponibles. Esta estrategia jurídica no parece tener como objetivo principal probar inocencia o demostrar falsedad absoluta de las historias, sino crear un ambiente de intimidación en el que productores, periodistas y plataformas piensen dos veces antes de avanzar. El conflicto no gira en torno a versiones emocionales o relatos vagos, sino al hecho incómodo de que muchas de estas acusaciones vienen acompañadas de documentación concreta, registros formales y materiales que sustentan lo que durante años fue tratado solo como rumor. Contratos firmados, transferencias bancarias rastreables y cartas escritas de puño y letra por Antonio surgen como elementos que dificultan cualquier intento de negar categóricamente los hechos. Es justamente ahí donde reside el problema central para la familia. Difamación, en el sentido jurídico, exige la comprobación de que algo es falso, y no solo indeseado. Cuando existen documentos, fechas, valores y correspondencias, la línea de defensa se vuelve frágil, porque ya no se trata solo de opinión o interpretación, sino de evidencias que desafían directamente la versión oficial mantenida por tanto tiempo. Aún así, la familia opta por reaccionar con agresividad, como si la simple amenaza legal fuera suficiente para preservar el silencio e impedir que la narrativa escape de su control. Esta postura revela que el legado de Antonio continúa siendo tratado como un territorio a ser vigilado, protegido y cercado, aún después de su muerte. Como si la imagen pública todavía necesitara de guardianes armados para sobrevivir. Hay una insistencia casi obsesiva en mantener intacta la figura del mito, aun cuando el tiempo, el cambio de valores y la acumulación de informaciones vuelven esta tarea cada vez más difícil. El intento de frenar el documentario antes incluso de su estreno indica un miedo profundo de que la verdad, una vez expuesta, no pueda más ser recogida o neutralizada. No se trata solo de proteger la memoria de Antonio, sino de evitar un efecto dominó que podría alcanzar toda la estructura simbólica construida alrededor del apellido Aguilar.
Al recurrir a abogados en lugar de argumentos públicos, la familia señala que prefiere el silencio impuesto a la transparencia debatida, el control al enfrentamiento abierto con la complejidad de los hechos. Esta reacción también expone una contradicción: si la imagen de Antonio fuera tan sólida e inmune como siempre fue presentada, no habría necesidad de tanta hostilidad preventiva. La agresividad de la respuesta sugiere inseguridad, no confianza, y revela el temor de que la versión higienizada no resista a un examen más profundo. El esfuerzo para impedir la divulgación de las historias acaba funcionando como confirmación indirecta de que hay algo que perder, algo que no puede ser explicado fácilmente en entrevistas o notas oficiales. Aún después de la muerte de Antonio, la familia actúa como si él todavía estuviera vivo, aún necesitara ser defendido de cualquier intento de humanización que amenace el pedestal en que fue colocado. El control, que antes era ejercido por él mismo, ahora parece haber sido heredado, transformándose en una misión casi institucional: preservar la imagen, cueste lo que cueste. El conflicto central, por lo tanto, no es solo jurídico, sino simbólico y moral. La amenaza legal no nace de la tranquilidad de quien sabe que nada será probado, sino del miedo de que la verdad, con todas sus imperfecciones, se vuelva pública e irreversible. Al intentar silenciar productores y bloquear plataformas, la familia revela que aún cree posible contener el flujo de la información como si estuviera en los tiempos en que la narrativa pública podía ser rígidamente controlada. Sin embargo, esta postura entra en choque con un contexto en que documentos circulan, voces emergen y el interés por la verdad completa crece justamente porque fue negado por tanto tiempo. La reacción agresiva acaba, paradójicamente, alimentando aún más la curiosidad y la desconfianza, porque transmite la sensación de que algo está siendo protegido con desesperación. El conflicto no se limita al pasado, sino se proyecta en el presente, mostrando que el legado de Antonio continúa siendo un campo de batalla entre la imagen idealizada y la realidad compleja que insiste en salir a la luz. Al elegir el camino de la amenaza en lugar de la reflexión, la familia refuerza la percepción de que el problema no está en la falsedad de las acusaciones, sino en el impacto que la verdad puede tener sobre un mito construido con tanto esfuerzo. La agresividad, en este sentido, funciona como un síntoma, no como una solución, revelando que el miedo a perder el control de la narrativa es mayor que la disposición de enfrentar la historia en su totalidad. Antonio Aguilar construyó su vida pública como quien levanta una fortaleza, piedra por piedra, con disciplina, cálculo y una vigilancia constante sobre todo lo que tenía que ver con su nombre. Durante décadas, no solo contó su propia historia, sino que decidió cómo debía ser contada, quién podía hablar, qué podía ser mostrado y, sobre todo, que necesitaba permanecer oculto. La narrativa que el público conoció no surgió de forma espontánea, fue el resultado de un control permanente, ejercido con mano firme, sostenido por el prestigio, por el miedo reverencial y por la autoridad simbólica que acumuló a lo largo del tiempo. Mientras estuvo vivo, Antonio fue el centro absoluto de este sistema. Nada escapaba completamente a su alcance. La imagen del hombre íntegro, del patriarca incuestionable, del ícono sin fisuras era mantenida por una combinación de silencio, conveniencia y lealtad forzada. Personas cercanas aprendieron rápidamente que cuestionar, exponer o simplemente insinuar verdades incómodas tenía un costo alto de más. Así, el control no necesitaba ser explicitado todo el tiempo, ya estaba internalizado. Sin embargo, la muerte rompió este equilibrio artificial. Con la ausencia de Antonio, aquello que parecía sólido comenzó a revelar su fragilidad. El control, que dependía directamente de su presencia, de su palabra y de su capacidad de imponer límites, perdió el eje central. A partir de este momento, la narrativa dejó de ser un territorio cerrado y pasó a volverse un campo inestable, donde memorias antes reprimidas comenzaron a encontrar espacio. Personas que habían sido silenciadas no solo por temor, sino también por respeto a la figura viva de Antonio, pasaron a percibir que este pacto tácito ya no hacía el mismo sentido. El silencio que antes era obligatorio comenzó a transformarse en inquietud, y la inquietud, poco a poco, en necesidad de hablar. Secretos que habían sido cuidadosamente guardados por años no emergieron de una sola vez, pero comenzaron a aparecer como grietas discretas, casi imperceptibles a primera vista, pero suficientes para alterar la percepción general.
Cada relato, cada detalle, cada fragmento de información funcionaba como un pequeño golpe en la estructura del mito, no lo suficiente para derribarlo de inmediato, pero capaz de debilitarlo progresivamente. La familia intentó ocupar el espacio dejado por Antonio, asumiendo el papel de guardiana de la imagen y de la narrativa, creyendo que sería posible prolongar indefinidamente el mismo nivel de control. Sin embargo, rápidamente se volvió evidente que el poder simbólico que Antonio ejercía no era transferible. Sin él, los intentos de contención pasaron a parecer más defensivos que naturales, más reactivos que convincentes. Lo que antes era impuesto con autoridad pasó a ser sostenido solo por insistencia. Al mismo tiempo, el contexto ya no era el mismo. El tiempo había cambiado, las expectativas del público eran otras y la disposición para aceptar una imagen perfecta sin cuestionamiento ya no existía como antes. Las voces que comenzaron a surgir no venían necesariamente movidas por deseo de destrucción, sino por una necesidad de reequilibrar la historia, de llenar lagunas que habían sido mantenidas abiertas por tiempo de más. El mito comenzó a agrietarse públicamente justamente porque ya no había un único centro capaz de mantener todas las piezas alineadas. Cada nueva revelación, aun cuando parcial, creaba una tensión adicional, obligando a la familia a reaccionar, a explicar, a justificar, algo que antes simplemente no era necesario. El control, que durante la vida de Antonio parecía absoluto, se mostró frágil ante la multiplicidad de versiones que pasaron a circular. Personas antes invisibles comenzaron a ser escuchadas, historias antes consideradas inconvenientes ganaron atención. Y aquello que había sido cuidadosamente empujado a los márgenes de la narrativa comenzó a acercarse al centro. La pérdida definitiva de control después de la muerte de Antonio no se manifiesta como un colapso repentino, sino como un proceso continuo de erosión. El mito no desaparece de un día para otro, se desgasta. Cada intento de contenerlo expone aún más su artificialidad, cada silencio impuesto suena más alto que antes. La familia ya no logra contener totalmente las revelaciones porque el propio fundamento del control, la presencia de Antonio como autoridad máxima, dejó de existir. Lo que queda es un esfuerzo constante para preservar una imagen que, poco a poco, va siendo reinterpretada por la mirada colectiva. El mito comienza a agrietarse no solo porque secretos salen a la luz, sino porque la lógica que lo sostenía ya no encuentra el mismo terreno fértil. El público pasa a percibir que detrás de la figura monumental había un hombre, y que esta humanidad, con todas sus contradicciones, no puede más ser completamente escondida. La narrativa, antes rígida y controlada, se vuelve fluida, sujeta a disputas, revisiones y cuestionamientos. Este es el verdadero impacto de la pérdida de control después de la muerte. La historia deja de pertenecer a un único autor y pasa a ser reconstruida por múltiples voces, cada una añadiendo una capa, una fisura, una duda. El mito, finalmente, comienza a agrietarse en público porque ya no hay quien logre mantenerlo intacto, y porque, una vez iniciada, la revelación de las verdades guardadas se vuelve un movimiento imposible de interrumpir. Después de la muerte de Antonio Aguilar, lo que parecía silencio respetuoso se transformó lentamente en un campo de preguntas incómodas que nunca encontraron respuesta clara. Y es justamente ahí donde la controversia gana cuerpo, densidad y permanencia. Durante décadas, mientras él estuvo vivo, estas preguntas existían solo como murmullos, comentarios susurrados, versiones que circulaban lejos de los micrófonos y de las cámaras. Siempre neutralizadas por la fuerza de una imagen pública monumental, construida para no admitir fisuras. Con la muerte, sin embargo, este blindaje simbólico se rompe, y lo que emerge no son acusaciones directas, sino un vacío explicativo que pasa a hablar por sí. ¿Cuántos hijos Antonio realmente tuvo? Es tal vez la pregunta más recurrente y, al mismo tiempo, la más evitada. La narrativa oficial siempre presentó una historia familiar ordenada, reconocible, casi pedagógica, pero alrededor de ella orbitan relatos de hijos no reconocidos, de mujeres que criaron niños lejos del apellido Aguilar, de vidas que quedaron al margen del relato autorizado. El silencio de la familia ante esta cuestión no disipa la duda, al contrario, la cristaliza. Cada vez que se evita el tema, se refuerza la sensación de que hay nombres, historias y rostros que no fueron autorizados a existir públicamente.
De la misma forma, permanece sin respuesta cuántas relaciones Antonio ocultó a lo largo de la vida. La figura del hombre íntegro, del marido sólido, del símbolo de valores tradicionales entra en choque con indicios persistentes de relaciones paralelas, afectos vividos en la sombra. Vínculos mantenidos fuera del alcance de la prensa y del público. No se trata de especulación gratuita, sino de un patrón de silencio que se repite siempre que el asunto surge. La ausencia de desmentidos claros o de explicaciones directas crea un terreno fértil para la duda, y la duda, en este contexto, se vuelve corrosiva. Otra pregunta aún más incómoda involucra cuántas personas fueron usadas o desechadas a lo largo de esta trayectoria. Personas que se acercaron por admiración, por amor, por promesas profesionales o simplemente por la fuerza gravitacional de un hombre poderoso. Y que después desaparecieron de la narrativa oficial como si nunca hubieran existido. ¿Cuántas de estas personas pagaron con anonimato, abandono o silencio el precio de haber cruzado el camino de alguien que controlaba rígidamente su imagen? La falta de respuesta a esta pregunta no es solo una omisión histórica, sino un gesto que perpetúa el borrado de estas vidas. Se suma a esto la cuestión de los acuerdos financieros secretos, tal vez la más reveladora de todas. ¿Cuántos existieron, con quién fueron firmados, qué valores involucraron, qué compromisos de silencio sellaron? Transferencias discretas, ayudas fuera de los registros públicos, compensaciones silenciosas que nunca fueron explicadas alimentan la percepción de que el dinero fue utilizado no solo como recurso, sino como herramienta de gestión de narrativas. Cuando no se aclara este punto, se deja implícito que hubo algo que comprar: silencio, distancia, olvido. Y entonces surge la pregunta más simbólica, casi metafórica, pero cargada de peso concreto, que fue enterrado junto con Antonio Aguilar en el rancho El Soyate. No solo documentos, cartas u objetos personales, sino verdades, pactos, confesiones nunca hechas, historias que murieron con él porque nadie más tenía autorización para pronunciarlas. El rancho se transforma, así, en un espacio físico que representa el silencio como herencia. Un lugar donde no reposa solo un cuerpo, sino todo aquello que fue conscientemente mantenido fuera del alcance público. La familia, ante este conjunto de preguntas, opta por la estrategia más antigua y eficaz que siempre funcionó en torno a Antonio: no responder. Pero este silencio, en el contexto post-mortem, ya no produce el mismo efecto de antes. Si antes preservaba la imagen, ahora la tensiona. La ausencia de respuestas deja de ser neutra y pasa a ser interpretada como elección. Una elección que sugiere que la verdad completa es más arriesgada que el desgaste provocado por la duda permanente. Cada pregunta no respondida amplía la sensación de que la historia oficial es incompleta, editada, cuidadosamente filtrada. Y cuanto más pasa el tiempo, más estas preguntas se consolidan como parte inseparable del legado. No son solo curiosidades biográficas, sino cuestiones morales que ponen en confronto la diferencia entre el hombre real y el personaje público. La familia, al no enfrentar estas cuestiones de forma abierta, acaba incorporando el silencio como continuidad del método que Antonio utilizó en vida: controlar lo que puede ser dicho, elegir lo que debe ser recordado y decidir lo que debe permanecer enterrado. El resultado es paradójico. Al intentar proteger la imagen, el silencio acaba alimentando el escándalo. Al evitar respuestas, se confirma la sospecha. Al no aclarar, se mantiene viva la controversia. Así, las preguntas se acumulan, atraviesan generaciones y pasan a definir la forma en que su trayectoria es releída. El legado deja de ser solo el de un ícono cultural y pasa a ser también el de un enigma cuidadosamente preservado. Y en este enigma, la ausencia de respuestas no es un detalle secundario, sino el núcleo del conflicto. El silencio, que durante años fue herramienta de poder, se transforma ahora en herencia problemática, un peso que la familia carga y que el público no deja olvidar. Porque, al final, lo que más marca no es lo dicho, sino todo aquello que nunca se permitió decir. Después de la muerte de Antonio Aguilar, todas las capas de silencio que antes eran compartidas pasan a converger en una única figura: Flor Silvestre. Ella deja de ser solo parte de un pacto y se transforma en la guardiana final de todo aquello que nunca fue dicho en voz alta.
No porque alguien oficialmente la nombrara así, sino porque, en la práctica, es ella quien permanece viva con acceso a la totalidad de la historia, a las versiones completas, a las conversaciones privadas, a los acuerdos nunca registrados, a las verdades que no cabían en la narrativa pública. Con Antonio ausente, Flor se vuelve el último eslabón entre el mito construido y el hombre real, y esta posición la coloca en un lugar profundamente solitario. Todo lo que antes era sostenido a dos pasa a descansar solo sobre ella. Cada silencio que antes era compartido se vuelve ahora una elección individual, diaria, consciente. Flor sabe más que cualquier otra persona sobre el funcionamiento real de aquel matrimonio, sobre los límites, los pactos, las concesiones y las transgresiones. Ella sabe lo que fue tolerado, lo que fue negociado, lo que fue escondido y lo que fue simplemente aceptado como parte del precio a pagar. Y aún así, decide no revelar. No por ingenuidad, no por sumisión tardía, sino por una comprensión profunda de lo que la verdad causaría, no solo a la imagen de Antonio, sino a toda una estructura familiar, simbólica y cultural construida a lo largo de décadas. Después de la muerte de él, Flor se recluye progresivamente en el rancho El Soyate, transformando aquel espacio en algo más que un refugio físico. El rancho se convierte en territorio de silencio, casi un santuario donde las verdades permanecen protegidas del mundo exterior. El aislamiento no es solo geográfico, es emocional, existencial. Allí, lejos de la presión directa de los medios, Flor vive rodeada por las memorias, por los objetos, por los rastros de una vida compartida que el público jamás conoció por completo. Cada rincón del rancho carga fragmentos de historias no contadas, y Flor convive con esto como quien convive con un archivo vivo, sabiendo que abrir cualquier gaveta podría desencadenar consecuencias irreversibles. Ella permanece atrapada entre dos polos igualmente pesados, la lealtad a Antonio y el deseo íntimo de libertad que la verdad podría traer. Revelar todo significaría romper definitivamente el pacto que sostuvo su vida adulta, pero también significaría liberarse del papel de guardiana silenciosa. No revelar, por otro lado, garantiza la continuidad de la imagen pública, pero perpetúa su propia prisión emocional. Este conflicto interno nunca es resuelto públicamente, pero se manifiesta en la forma en que Flor habla poco, concede raras entrevistas y evita profundizar cualquier tema que toque en el pasado de manera sensible. Su silencio no es vacío, está cargado de conciencia. Ella sabe exactamente lo que está callando. Flor no es retratada aquí como víctima pasiva de las circunstancias, sino como alguien que hace elecciones duras en nombre de una lógica que considera mayor que sí misma. Ella entiende que la revelación completa no traería solo justicia simbólica, sino también dolor concreto para hijos, nietos, familiares y para un público que construyó su propia identidad emocional en torno a la figura de Antonio Aguilar. En este sentido, Flor asume un papel casi sacrificial, carga el peso de las verdades para proteger a otros de lidiar con ellas. Al hacerlo, paga un precio altísimo, que es el de nunca ser plenamente libre para contar su propia versión sin filtros. Su vida después de la muerte de Antonio está marcada por esta tensión constante entre lo que podría ser dicho y lo que necesita permanecer enterrado. El silencio deja de ser solo una estrategia y pasa a ser un estado permanente. Flor envejece conviviendo con preguntas que nunca responde, sabiendo que cada una de ellas tiene una respuesta clara en su memoria. Ella se vuelve, así, una especie de archivo humano, consciente de que, con su muerte, gran parte de estas verdades desaparecerá definitivamente. Y esta conciencia moldea sus decisiones finales. Flor elige morir cargando la mayoría de las verdades, no por falta de valor, sino por exceso de responsabilidad. Ella entiende que, al hablar, rompería no solo un pacto conyugal, sino toda una arquitectura simbólica que sostuvo generaciones. El conflicto interno que la acompaña hasta el final no es simple ni romantizado. No se trata de heroísmo ni de sumisión, sino de un dilema moral profundo, no traicionar a Antonio, aún después de su muerte, y al mismo tiempo aceptar que esta lealtad le impide experimentar una libertad plena. Flor vive entre estas dos fuerzas, sin jamás resolverlas completamente. Su elección final no es gritada, no es anunciada, no se vuelve escándalo. Ella simplemente permanece en silencio, permitiendo que la historia oficial continúe existiendo, aunque incompleta. Así,
Flor Silvestre no se despide del mundo como alguien que reveló todo, sino como alguien que decidió, conscientemente, ser la última caja fuerte de secretos de una de las figuras más complejas de la cultura mexicana. Y en este silencio final, ella sella definitivamente el pacto que comenzó en vida, preservar el mito, aun cuando eso cueste la propia verdad. Después de la muerte de Flor Silvestre, el silencio que siempre envolvió su vida privada deja de ser solo una elección personal y pasa a materializarse en algo concreto, físico, pesado. No son rumores, ni versiones de terceros, sino documentos escritos por la propia Flor a lo largo de décadas. Antes de partir, ella deja cartas manuscritas cuidadosamente destinadas a los hijos y nietos, textos que no fueron pensados para el público, ni para la prensa, ni para alimentar disputas de legado, sino para ser leídos en el espacio íntimo de la familia, donde la verdad no necesita ser actuada. Estas cartas no surgen como desahogos impulsivos, sino como mensajes calculadas, escritas con plena conciencia de que solo serían leídas cuando ella ya no estuviera presente para explicar, corregir o suavizar el impacto de cada palabra. Junto a estas cartas, Flor deja algo aún más perturbador, un diario iniciado en 1960, mantenido de forma constante por aproximadamente 60 años. 60 años de escritura silenciosa, atravesando prácticamente toda su vida adulta, desde los primeros años de fama hasta la vejez, pasando por el matrimonio, por la maternidad, por la construcción del mito público y por la convivencia diaria con verdades que nunca pudieron salir a la luz. Este diario no es un ejercicio literario ni un registro ocasional, es un archivo emocional continuo, un espacio donde Flor registra aquello que no podía ser dicho ni siquiera a las personas más cercanas. Todo es guardado en una caja fuerte, lo que por sí solo ya revela la conciencia del valor y del peligro de aquel contenido. Nada es dejado al azar. Nada es expuesto. Flor elige el momento exacto en que estas palabras pueden existir fuera de su mente, solo después de su muerte. La apertura de este material no es hecha en ceremonia, ni en reunión familiar, ni con testigos. Pepe Aguilar asume esta responsabilidad solo, en privado, como hijo y no como heredero artístico. Al abrir la caja, no encuentra solo cartas y páginas antiguas, sino una versión de su propia madre a la que nunca tuvo acceso en vida. Cada hoja del diario carga fechas, contextos, emociones contenidas, decisiones difíciles y descripciones de situaciones que jamás formaron parte del discurso público. No hay teatralidad en lo que Flor escribe, tampoco intentos de justificar elecciones, hay relato, constatación, registro crudo de una realidad vivida en silencio por décadas. Pepe lee no solo hechos, sino el peso emocional acumulado a lo largo de 60 años de autocontención. El impacto no es inmediato en el sentido explosivo, sino profundo y desestructurante. Él sale de este contacto visiblemente afectado, no solo emocionado, sino silencioso de una forma inusual para alguien acostumbrado a lidiar con entrevistas, escenarios y discursos preparados. En los días siguientes, Pepe prácticamente desaparece del convivio social, evita apariciones públicas y se encierra en un silencio que no necesita ser explicado para quien lo observa de cerca. El choque no viene solo de lo que descubre sobre el padre, sino principalmente del entendimiento tardío de la posición que Flor ocupó durante toda la vida, no como figura pasiva, sino como administradora consciente de una realidad paralela a la imagen pública. Él comprende que la madre cargó sola una cantidad de verdades que jamás fueron compartidas integralmente con nadie, ni siquiera con los hijos, mientras estuvo viva. Las cartas dejan claro que Flor no escribía para acusar, sino para dejar registrado lo vivido sin adornos. El diario revela a una mujer que entendió desde temprano el precio del silencio y eligió pagarlo diariamente, aun cuando eso significaba anular partes de sí. Para Pepe, esta lectura reorganiza completamente la memoria familiar. El padre deja de ser solo el símbolo público, el ícono incuestionable, y pasa a existir también como hombre complejo, contradictorio, difícil de conciliar con la imagen construida. Al mismo tiempo, la madre deja de ser solo la figura discreta y se transforma, a ojos del hijo, en alguien que sostuvo sola una arquitectura entera de silencio. A partir de este momento, algo cambia de forma definitiva en la postura de Pepe Aguilar. Él no hace declaraciones, no confronta públicamente a nadie, no transforma el contenido en narrativa mediática.
Por el contrario, pasa a evitar hablar del padre en entrevistas, termina rápidamente preguntas sobre el pasado y demuestra un malestar visible siempre que el tema surge. Este alejamiento no es fruto de rechazo, sino de conciencia. Pepe entiende que cualquier palabra pública sería insuficiente para explicar la complejidad de lo que ahora sabe. Él percibe que el silencio, antes heredado de forma indirecta, ahora se vuelve una elección deliberada. El contenido dejado por Flor no se vuelve libro, no se vuelve serie, no se vuelve documento histórico accesible al público. Permanece restringido, casi como un testamento emocional que transforma a quien lo lee, pero no se presta al espectáculo. Flor, aún después de la muerte, mantiene el control sobre la forma en que su verdad existe en el mundo. Ella no explota el mito, pero tampoco lo refuerza. Transfiere el peso de la verdad a los hijos, especialmente a Pepe, junto con la responsabilidad moral de decidir qué hacer con ella. El choque vivido por Pepe no es pasajero, se manifiesta como cambio de comportamiento duradero, como cuidado extremo con palabras, como retroceso consciente ante preguntas que antes eran respondidas con naturalidad. Él carga ahora no solo el apellido y el legado artístico, sino el conocimiento íntimo del costo humano que sostuvo este legado. Y en este proceso, Flor Silvestre reafirma, aún en ausencia, su papel final, no la mujer que reveló todo al mundo, sino la mujer que eligió exactamente quién tendría acceso a la verdad y cuándo. La guerra interna entre los hijos emerge como uno de los capítulos más tensos y silenciosamente devastadores de esta historia, un conflicto que no se libra en los escenarios ni ante las cámaras, sino dentro de salas cerradas. Reuniones familiares cargadas de resentimiento y diálogos que rápidamente escalan a gritos, acusaciones y rupturas irreversibles. En el centro de este enfrentamiento están Pepe Aguilar, Marcela Rubiales, Dalia Rubiales y Francisco Rubiales, unidos por el lazo de sangre, pero progresivamente separados por versiones distintas del pasado, por expectativas conflictivas y por una disputa simbólica en torno a quien tiene el derecho de controlar la memoria. La narrativa y el legado dejado por la madre. El punto de ignición de este enfrentamiento es el diario de Flor Silvestre, un objeto que deja de ser solo un registro íntimo para transformarse en pieza clave de poder, verdad y disputa, porque en él estaría contenida una versión más cruda, menos pulida y potencialmente perturbadora de la mujer detrás del mito, y es justamente por eso que Marcela exige acceso a este material, no como curiosidad banal, sino como reivindicación de derecho, de pertenencia y de reconocimiento de una historia que siente haber sido ocultada o manipulada. Pepe, por otro lado, se niega repetidamente a conceder este acceso, y esta negativa no es percibida como neutra o administrativa, sino como un acto cargado de intención, que inmediatamente levanta sospechas, resentimientos y la sensación de que existe algo que proteger a cualquier costo, algo que no puede salir a la luz sin amenazar la imagen cuidadosamente construida a lo largo de décadas. Los intentos de diálogo rápidamente se deterioran, porque cada pedido es interpretado como acusación, cada negativa como prueba de mala fe. Y lo que podría ser una conversa sobre memoria y herencia emocional se transforma en un enfrentamiento directo, donde voces se elevan, palabras duras son lanzadas y antiguas heridas familiares, antes mantenidas bajo control, finalmente se abren sin contención. La reunión familiar citada como momento clave termina de forma explosiva, con gritos, acusaciones cruzadas y la sensación clara de que algo se rompió de manera definitiva, porque ahí ya no se discute solo un diario, sino quien tiene autoridad para definir lo que será recordado y lo que será olvidado. Quien puede hablar en nombre de la madre y quien debe permanecer en silencio, la amenaza concreta de acciones legales surge como consecuencia directa de esta escalada, transformando un conflicto emocional en un potencial campo de batalla jurídico, donde lazos afectivos son sustituidos por abogados, documentos y estrategias de defensa, profundizando aún más la fragmentación familiar. Dalia y Francisco, por su parte, aparecen involucrados en este torbellino no solo como espectadores, sino como partes afectadas por una división que los fuerza a tomar posiciones, aun cuando preferirían mantenerse al margen. Porque el conflicto impone elecciones y alineamientos que vuelven imposible la neutralidad. A medida que el enfrentamiento se intensifica, la familia comienza a fragmentarse de forma visible, no solo en opiniones, sino en vínculos concretos, encuentros que dejan de suceder,
comunicaciones que se interrumpen y un clima de desconfianza permanente que sustituye cualquier idea de unidad. En el centro de la controversia está la figura de Pepe, que pasa a ser visto por algunos no como un hijo, intentando preservar la intimidad de la madre, sino como el guardián del mito, alguien más comprometido con el mantenimiento de la imagen pública idealizada que con la revelación de una verdad posiblemente incómoda. Y esta percepción pesa como una acusación silenciosa, pero constante, que alimenta aún más el resentimiento, la idea de que existe una verdad guardada, encerrada y selectivamente protegida crea una fisura profunda. Porque transforma el pasado en territorio disputado, donde cada parte cree tener razones legítimas para actuar como actúa, pero ninguna consigue reconocer plenamente el dolor de la otra. El diario, en este contexto, deja de ser solo un objeto físico y se convierte en símbolo de todo aquello que nunca fue dicho abiertamente dentro de la familia, de secretos acumulados, silencios impuestos y versiones oficiales que pueden no corresponder a la experiencia íntima de la mujer que todos dicen amar. Marcela insiste porque siente que la historia de la madre no puede permanecer bajo custodia exclusiva de un único hijo, especialmente cuando este control parece servir más a la preservación de una narrativa pública que a la comprensión honesta de la complejidad humana de Flor Silvestre. Pepe resiste porque cree, o al menos afirma creer, que ciertas verdades no necesitan ser expuestas, que no todo lo escrito debe ser leído en voz alta y que revelar determinados contenidos podría causar daños irreparables. No solo a la memoria de la madre, sino a la familia como un todo. Este choque de visiones vuelve cualquier conciliación extremadamente difícil, porque ambos lados se ven como defensores de algo mayor, sea de la verdad, sea de la dignidad, sea de la protección del legado. La guerra interna, por lo tanto, no es solo sobre un diario, sino sobre control narrativo, sobre quien decide lo que el público puede o no saber, sobre el peso de la herencia emocional y sobre el miedo de que la deconstrucción del mito provoque un colapso simbólico que alcance a todos. La fragmentación familiar se profundiza a medida que el conflicto se prolonga, creando un ambiente donde cada gesto es interpretado como provocación y cada silencio como confirmación de culpa, volviendo imposible cualquier retorno a la normalidad anterior. Esta disputa expone de forma cruda cómo el legado de una figura pública no termina con su muerte, sino que continúa reverberando, creando batallas internas entre aquellos que quedaron, especialmente cuando la vida privada fue, durante décadas, cuidadosamente protegida por pactos de silencio. Al final, la guerra entre los hijos revela que el verdadero conflicto no es solo entre hermanos, sino entre dos formas de lidiar con el pasado. Una que privilegia la preservación del mito y otra que busca acceder a la verdad, aun cuando ella sea dolorosa, y es en esta tensión insoluble que la familia se divide, mostrando que, a veces, el mayor legado de una vida marcada por silencios es justamente el conflicto que estos silencios dejan atrás. El secreto final que incomoda generaciones no se presenta como un hecho aislado, un escándalo específico o un acontecimiento puntual que pueda ser fácilmente identificado, fechado y cerrado, sino como algo mucho más profundo y perturbador, porque habita justamente el espacio entre el hombre real y el mito cuidadosamente construido a lo largo de décadas, un espacio silencioso, pero cargado de tensión, donde Antonio Aguilar deja de ser solo una figura pública admirada y pasa a ser entendido como un ser humano atravesado por contradicciones, miedos y estrategias de control que nunca fueron plenamente admitidas. El mayor secreto, por lo tanto, no es una traición específica, una frase dicha en particular o una decisión tomada en determinado momento, sino la propia arquitectura de este distanciamiento entre quien Antonio era en la intimidad y quien necesitó parecer ser ante el mundo. Una construcción sostenida por disciplina extrema, silencio constante y una vigilancia rigurosa sobre todo aquello que pudiera amenazar la imagen de fuerza, honor y rectitud que el público aprendió a venerar. Flor Silvestre ocupa un lugar central en este secreto no como figura subyugada, sino como parte activa de un sistema de contención emocional donde el amor, en lugar de ser espacio de libertad, se vuelve mecanismo de control, un amor que protege, pero también aprisiona, que cuida, pero al mismo tiempo delimita lo que puede o no ser dicho, sentido y revelado, creando una dinámica en que el silencio deja de ser solo ausencia de palabra y pasa a funcionar como regla fundamental de supervivencia.
el miedo a la vulnerabilidad aparece como hilo conductor de esta historia, porque admitir fragilidad, ambigüedad o conflicto significaría desmontar la narrativa del héroe intachable, y este riesgo nunca fue considerado aceptable dentro de un contexto en que la imagen pública valía más que la verdad emocional, más que el descanso psíquico y más que la posibilidad de una vida vivida con mayor autenticidad. El control, frecuentemente disfrazado de protección y amor, se manifiesta en la forma en que historias son filtradas, memorias son organizadas y versiones oficiales son reforzadas, creando un legado que, a primera vista, parece sólido e inspirador, pero que, cuando es observado de cerca, revela grietas profundas, porque exige un precio alto de aquellos que conviven directamente con él, especialmente de la familia, que heredan no solo el apellido y el prestigio, sino también el peso de sostener una narrativa que no admite fallas. El silencio, en este contexto, funciona como una prisión invisible, porque aprisiona no solo secretos específicos, sino emociones enteras, experiencias humanas complejas y verdades incómodas que nunca encuentran espacio para existir sin causar daño, transformando la vida privada en territorio rígidamente vigilado, donde hasta los sentimientos necesitan ser administrados con cautela. La familia Aguilar crece bajo esta lógica, aprendiendo desde temprano que ciertas preguntas no deben ser hechas, que determinadas versiones son preferibles a otras y que la preservación del mito es una responsabilidad colectiva. Algo que se transmite casi como un código no escrito entre generaciones, creando un malestar que no se expresa en palabras, sino en tensiones constantes, conflictos velados y una sensación persistente de que hay siempre algo fuera de lugar. El incómodo que atraviesa generaciones nace exactamente de este reconocimiento tardío de que el héroe nunca existió de la forma como fue vendido, de que la perfección presentada al público era una construcción cuidadosamente mantenida a costa de silencios profundos y renuncias emocionales, y que, al desmontar esta imagen, no se destruye solo un mito externo, sino también las bases simbólicas sobre las cuales muchos miembros de la familia construyeron sus propias identidades. Antonio Aguilar, en este sentido, deja como legado no una historia de perfección inalcanzable, sino un retrato humano marcado por contradicciones, elecciones difíciles y estrategias de supervivencia emocional que funcionaron en su tiempo, pero que hoy son revisitadas con malestar, porque revelan el costo psicológico de sostener una imagen inquebrantable. Flor Silvestre, al participar de este pacto, carga consigo la ambigüedad de quien ama y protege, pero también de quien acepta y reproduce un sistema que limita la expresión plena de la verdad, contribuyendo a que el silencio se vuelva herencia. Y no solo elección individual, el secreto final, por lo tanto, no es algo que pueda ser revelado en una frase o documento, porque se manifiesta como estructura, como forma de vivir y de relacionarse, como un modo de organizar afectos y apariencias que atraviesa décadas y moldea comportamientos aún después de la muerte de los protagonistas. El reconocimiento de que el mito nunca correspondió integralmente al hombre real provoca incomodidad porque obliga a todos los involucrados a lidiar con la pérdida de una ilusión cómoda, sustituyéndola por una comprensión más compleja y menos idealizada, donde la admiración convive con la crítica y el respeto con la frustración. Este incómodo persiste justamente porque no ofrece resolución simple, no permite villanos claros ni héroes intactos. Solo seres humanos intentando sobrevivir a un sistema que exigía coherencia absoluta en detrimento de la verdad emocional. Al final, el legado que permanece no es el de la perfección inmaculada, sino el de la contradicción asumida, aun cuando tardíamente, y es este reconocimiento el que atraviesa generaciones como un incómodo silencioso, porque revela que el precio del mito fue alto de más y que, detrás de la imagen sólida, existía una prisión hecha de silencio, control y miedo a la vulnerabilidad, una prisión cuyas rejas continúan siendo sentidas mucho después de que sus constructores hayan partido.